Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos al programa Hawái para Cristo. Es un placer este domingo estar en la presencia del Señor. Hoy es un día muy especial, principalmente para su gran alabanza. Hoy cumplimos 33 años de estar aquí en las islas de Hawái, en el ministerio de su gran alabanza. Han pasado miles de personas por esta iglesia, muchas personas han sido bendecidas. Damos gracias a Dios que todavía nos concede humildemente poder seguir en este ministerio aquí en la isla de Hawái. Bendecimos el nombre del Señor a todos los hermanos que han pasado por su gran alabanza y que tienen sus iglesias en diferentes partes de los Estados Unidos. Damos gracias por ellos, por el hermano Ricardo, que está en Tennessee, su esposa, su familia, que están involucrados en la iglesia, muy involucrados en su gran alabanza, las iglesias que Dios les ha concedido en aquellos lugares. Al hermano José Salgado en Kona, que también Dios lo bendiga y lo prospere, y así la obra del Señor siga creciendo. Por eso estamos contentos este día. Así es que damos gracias a Dios y vamos a estar esta mañana hablando el mensaje de la palabra del Señor. Regreso con el mensaje. Bautizarme. Yo le decía al pastor, por favor, bautíceme. Me decía, no, ahorita no tenemos bautismos, pero vamos a prepararlos y vamos a hacer un servicio para bautizarlos. Como yo soy de la capital, pues no había ahí cerca el mar y cosas así como ríos, sino en una pileta nos bautizaron, con un agua de una temperatura más o menos de 40 grados, pero fríísima, hermanos. Eso era increíblemente precioso porque yo no la sentí. Pero una de las cosas que en mi mente estaba era bautizarme. Lo primero que pensé fue en bautizarme. Entonces, hermanos, ¿qué impide que nosotros seamos bautizados? Déjeme decirle, cuando nosotros hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, nada impide que nosotros seamos bautizados. La mayoría, en la palabra de Dios, en la Biblia, las personas que creyeron en el Señor inmediatamente fueron bautizadas y fueron, hermanos, contadas, dando testimonio de que ahora eran hijos del Señor. Así es que vamos a leer esta mañana el pasaje que nos corresponde a la palabra del Señor y lo que dice su palabra bendita. La Biblia habla de una historia que está ahí, oiga bien, está ahí por una razón. Lo que se escribió en la Biblia siempre se escribió porque había una razón por la cual está eso. Sea el hijo pródigo, sean los leprosos, sea la viuda, sea la mujer que tenía un tumor, sea lo que sea. Tenía un propósito espiritual para que nosotros entendiésemos. Dijo Pablo, lo que se ha escrito para que nosotros entendamos lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Y en este caso, hermanos, se trataba de un hombre que era eunuco de Etiopía, un hombre que era prosélito y que había venido a la fiesta de Jerusalén, y que, hermanos, cuando vino a la fiesta de Jerusalén, la cosa más triste y más dolorosa para las personas que eran eunucos. Las personas que eran eunucos no podían acercarse al templo porque estaba prohibido de acuerdo a la ley. ¿Okay? Y este hombre se había convertido al Dios de Israel, no le conocía, no sabía quién era, pero él sentía ese sentir por Dios en su vida. Él viene a Jerusalén y cuando regresa, el Espíritu Santo le dice a Felipe que vaya al desierto porque ahí va un hombre que tiene una necesidad y quiere saber su destino. Y hermanos, Felipe va y se acerca a aquel hombre. Así es que cuando Felipe llega, hermanos, ve que este hombre está interesado en la palabra de Dios. Y en la palabra del Señor dice que él empezó a leer, que iba leyendo el libro del profeta Isaías, el capítulo 53, él iba leyendo la palabra del Señor. Y dice que acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y hermanos, esta pregunta le abrió otra pregunta a aquel hombre que estaba necesitado de conocer. Y dice la palabra del Señor
que le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Este hombre, hermanos, era experto en muchas cosas. Quizá era un hombre que tenía un conocimiento amplio, un abogado, un licenciado, porque era un servidor de la reina de Candacia, y este hombre era una persona preparada, pero en cuanto a las cosas del Señor ignoraba muchas cosas, pero eso no impedía que él buscara del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. Y sigue diciendo, hermanos: en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. El hombre se queda sorprendido al ver estas palabras, este acontecimiento. ¿De quién está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué dice eso? Y sigue diciendo la palabra del Señor, hermanos. El pasaje de la Escritura que era esta: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que los trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Él se pone a pensar, hermanos, como cualquiera de nosotros nos hubiéramos puesto a pensar: ¿de quién habla? ¿De quién dice? ¿Qué es lo que dice? Entonces, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Y ahí es, hermanos, en donde Felipe encuentra la oportunidad para comunicarle el mensaje de salvación. ¿Saben ustedes? Una de las cosas más importantes que hay en la evangelización es presentar a Jesús como único y suficiente Salvador. Sigue diciendo la palabra del Señor: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ahora, hermanos, pónganse a pensar ustedes el mensaje de salvación que el evangelista Felipe le dijo al eunuco. Miren, te voy a explicar. Dios, en su infinita misericordia, va a mandar a su Hijo, mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Él murió por ti, Él murió por mí. Y Él ha preparado un lugar para ti, para tu vida. ¿Y qué creen, hermanos? Que el eunuco le pudo haber dicho: pero yo soy eunuco, yo no puedo entrar al templo, yo no puedo gozar de las cosas de Dios. Quizá no muchos de nosotros digamos: pero ¿cómo? Yo he sido bien pecador, yo he hecho cosas malas. Decía un hombre que a alguien le hablaba la palabra del Señor, dice: yo soy como la basura, he matado, mira este cuchillo, con este cuchillo he matado gente, mira esta baraja, con esta baraja he dejado pobre a muchas personas, soy un hombre malo, un hombre perverso, yo no tengo perdón de Dios. Y ciertamente, hermanos, en la Biblia hay que los eunucos no podrán entrar en el templo. 3 capítulos después del capítulo 53, Felipe le revela el por qué se había escrito eso en su vida. Porque en el capítulo, 3 capítulos después, hermanos, le dice: y será que todos los extranjeros que guarden mi palabra, que guarden mis mandamientos, tendrán lugar en mi casa. Y luego enfatiza: y al eunuco no diga que es un palo seco, porque si guardare mis mandamientos y guardare mis estatutos, para él habrá lugar en mi casa. Cuando tenga tiempo, léalo en su casa.
Hermanos, eso impactó la vida de aquel hombre. Cuando le presenta el plan de salvación, que Jesús vino a salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero, y a los más vil, a los más menospreciados, Dios en su infinita misericordia vino a salvar y a perdonar. Y cuando alguien rechaza el perdón de Dios, la misericordia de Dios, su muerte expiatoria en la cruz, tendrá que sufrir las consecuencias un día en el infierno, porque la gracia del Señor se hizo visible a través de el Señor despojarse de su gloria y venir a una cruz y ser humillado y morir por nosotros sin tener culpa. Y cuando Él hace este milagro en el ser humano está, hermanos, exento de condenación cuando Él acepta a Jesús como su Salvador personal. Dijo Pablo, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se hace confesión para salvación. Y esto, hermanos, es lo más maravilloso que usted puede escuchar. A mi padre le hablaron de Juan 3:16 y llegó a la casa conmovido, llorando y hermanos, lamentándose la vida que había llevado, y con su llanto llegó a la casa, cosa que era sorprendente para nosotros. Mi padre era un borracho. Ese día llegó, hermanos, con el dinero puesto en la mesa, cosa que nunca había sucedido, y hermanos dijo, vamos a orar al Señor. Y dice, ¿y este de cuál tomó ahora? Wow, dice, ¿qué le pasó? Dice, no, Cristo me perdonó. Wow, Cristo me perdonó, dice. Cristo borró mis pecados, Cristo borró mis rebeliones. Y lo borracho, olvídense, no volvió a tomar, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? Es el poder del Evangelio del Señor. Hay un pasaje que me encanta y quiero presentárselos este día, y es en Marcos 1:14. El mensaje de Juan, hermanos, en el poder del Evangelio consistía en el arrepentimiento. El hombre que no siente conciencia por sus pecados, cuando es confrontado por la palabra de Dios, será condenado por no poder reconocer sus faltas ni sus pecados delante de Dios. Porque el que dijere, pequé, pervertí lo recto y nada me ha aprovechado, Dios tendrá misericordia de él y podrá tener lugar en su santo templo. Porque todo aquel que confiesa sus pecados y viene al Señor será salvo, porque el Señor ha extendido su misericordia para salvarnos. El mismo mensaje de Juan el Bautista, cuando él empezó a predicar el Evangelio, él les dijo, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hoy, hermanos, en este día estamos tan cerca de la venida del Señor. El reino de los cielos está cerca, y es importante que nosotros entendamos esto. En la media, hermanos, en el internet se habla mucho de este eclipse que va a haber, que es un eclipse profético, que, hermanos, quizá traiga consecuencias muy desastrosas. Y eso, hermanos, quiero reservarme el derecho de decir, hermanos, que solamente hacemos especulaciones, pero no sabemos realmente lo que puede suceder. Pueden suceder cosas muy importantes de acuerdo a la profecía y a los cálculos que los cristianos o los hombres de Dios han establecido. Se dan cuenta de algo que nunca nos hubiéramos dado cuenta si no existiera el internet. Que los Estados Unidos está teniendo un eclipse que subió a todos los Estados Unidos, cruzó todos los Estados Unidos, y ahora viene otro eclipse que va a ser otro cruce en los Estados Unidos, y hace una cruz, hermanos. La señal de la cruz, no esta, pero sí la señal de la cruz, hermanos, es la que el Señor nuestro Dios hizo en la cruz del Calvario. La palabra Tav, la letra Tav en el diccionario hebreo, hermanos, quiere decir pacto, líder o pacto. Y Dios está haciendo un pacto, hermanos, en estos momentos para extender su gracia o para traer su juicio, no sabemos, en todo el mundo. Miren ustedes, hermanos,
Cuando Dios puso el sol, la luna, los astros, en el libro de Génesis le dice, esto va a ser como señal para ustedes. Yo voy a poner el sol, la luna y los astros como un reloj gigante para que ustedes entiendan y lleven a cabo las reuniones que yo quiero tener con ustedes. Y estableció sus fiestas, las fiestas de primavera, en la Pascua, los panes sin levadura y el día de primicias se llevaron a cabo, hermanos, en primavera. Hermanos, las fiestas finales de otoño, la fiesta de las trompetas, la fiesta, hermanos, del Yom Kippur y la fiesta de Sukkot se llevan a cabo durante el otoño. Y hermanos, ¿saben ustedes, hermanos, que estas fiestas son muy significativas? Y todas esas fiestas van basadas en el sol, en la luna, en las estrellas, en los astros. Dios puso el sol para que fuera el que nos marcara las horas. Puso la luna para que nos marcara, hermanos, lo que eran los días. Y puso las estrellas para que nos marcaran los meses. Así es como se ha notado, por ejemplo, en los signos del zodiaco. Aunque los signos del zodiaco los robó Nimrod para convertirlos en brujería, en astrología, en maldad. Esos astros que están en el cielo no tienen más que el único propósito de mostrarnos a nosotros los tiempos de Dios, hermanos, los tiempos de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos de que Dios tiene un plan y ese plan se lleva a cabo de acuerdo a su palabra del Señor. Los predicadores, los hombres que conocen de esto, yo no conozco de esto, pero los hombres que conocen de esto han descubierto, hermanos, que ese eclipse tendrá lugar, hermanos, y empezará en un lugar que se llama, un pueblecito que se llama Jonás. Y pasará por algunas ciudades que se llaman Nínive en los Estados Unidos. Y todos dijeron, ¿será esta la señal de Jonás? Quiere decir que Jonás llegó, hermanos, a Nínive y les empezó a predicar y dijo, 40 días el Señor va a destruir este lugar. Y dice, hermanos, que la gente creyó, hermanos, en lo que Jonás predicaba. Y hermanos, empezaron a orar, a ayunar, a pedir al Señor perdón y misericordia. Y Jonás esperando que Dios destruyera la ciudad, y Dios no la destruyó. Hermanos, el juicio de Dios está, hermanos, anunciado para nosotros. Jamás nos hubiéramos imaginado que este eclipse pasara, hermanos, exactamente en medio de donde forma la cruz, y ahí se encontrara un lugar que se llama Egipto. Egipto representa el mundo entero, y cuando Dios hace señales en el sol, lo hace para los gentiles. El juicio viene para los gentiles, y el sol es testigo de esto. Cuando sale la luna, se enrojece la luna, hay eclipses en la luna, la señal es para Israel, porque esta es la señal de las fiestas que el Señor tiene con su pueblo. Todas las fiestas, hermanos, se celebran en luna llena, excepto la fiesta de las trompetas, que es oscuridad. Hermanos, algo está sucediendo, y hermanos, es el tiempo en estos momentos cuando el mensaje del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que después de que Juan, habiendo predicado el arrepentimiento y habiendo sido encarcelados por esta causa, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer al evangelio. ¿No les dice nada esto, hermanos? El tiempo se ha cumplido. Dice un predicador, ayer lo escuchaba y decía, quiero anunciarles que este presagio que se ve en este eclipse que se va a ver, es un presagio de la guerra de Armagedón. Y cuando empiece la guerra de Armagedón, hermanos, entonces, hermanos, se estará cumpliendo la profecía que hemos entrado, hermanos, al tiempo de tribulación. Y en estos momentos el tiempo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir el tiempo se ha cumplido? Cuando el Señor habla esto, hermanos, los caminos que Roma hizo estaban completos, todos podían llegar a Roma. Hay un dicho que dice, en mi país todos los caminos van a Roma. Y hermanos, era verdad, todos los caminos llegaban a Roma. Había una facilidad de poder llegar a Roma. Cuando esto sucedió, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado.
Hermanos, necesitamos nosotros tomar en consideración esto. Dijo el predicador, si nada sucede, no importa, pero nosotros vamos a prepararnos delante del Señor. Es tiempo, hermanos, que nosotros tomemos en serio esto. Es importante que tomemos en serio esto. Los que se preparen, hermanos, oiga bien, los que se preparen para este acontecimiento serán librados, hermanos, del enemigo de nuestras almas. ¿Saben ustedes? No conozco mucho de esto, les voy a decir la verdad, mi hijo conoce un poco más de esto, pero hay un aparato que se llama CERN. Este aparato que se llama CERN tiene como símbolos el 666 en su escudo que ellos tienen. Este aparato trata de buscar la materia prima, la materia de Dios, cómo Dios formó el mundo. Y ellos están empeñados a descubrirlo, no lo han descubierto, pero en sus intentos malvados que ellos tienen, hermanos, han hecho un monstruo de máquina. Y hermanos, este lunes lo van a echar a andar una vez más para ver si logran su propósito que tienen. Ellos tienen el mismo sentir que tuvo Nimrod y todos aquellos habitantes que estaban haciendo una torre de llegar al cielo para establecer su reino en el cielo. Hermanos, el hombre quiere saber dónde Dios, cómo hizo Dios el mundo y la materia, y ellos están empeñados, hermanos, en lograrlo. Y hermanos, en su rugir de esta máquina que hace un ruido quizá ensordecedor, hermanos, ellos echarán esto a andar a ver si lo logran, hermanos. Lo que creen, hermanos, que si ellos logran penetrar, hermanos, el infierno, saldrá humo y un humo increíblemente negro. Y que quizá, hermanos, sea la profecía que dice que en el libro del Apocalipsis, que se abrió un gran hueco y salieron miles y miles y miles de demonios para atormentar a los seres humanos en la tierra. E iba a sacrificar, e iba a atormentar a todos aquellos que no tuvieran la marca de Dios. Por eso necesitamos como cristianos entender esto y prepararnos en oración, en ayuno, en una vida de reverente, una vida de santidad delante de Dios, para que se cumpla la palabra de Dios que dice en Apocalipsis que el ángel le dijo, ve a destruir, pero dijo, espera, porque voy a sellar a los míos. Y lo selló. El libro de Ezequiel dice, pon sellos en todas las ciudades, en todos aquellos que guarden mis mandamientos, pon ese sello en sus frentes, y el enemigo no podrá hacer nada contra ellos. Hermanos, millones y billones de, no sé cómo se llaman esos animales, pero de uno como grillo que hace ruido ensordecedor. ¿Cómo se llama? ¿Las qué? Las cigarras, las chicharras. Desde 1800 no aparecen estos animales en el mundo, pero esos aparecerán en los Estados Unidos y serán por billones, hermanos. Esto es asombroso, pero está sucediendo. El tiempo se ha cumplido. Necesitamos nosotros entender esto, hermanos, y pensar por un momento, ¿cómo está mi vida delante de Dios? Déjeme decirle, no importa cómo esté tu vida. El eunuco decía, yo no puedo entrar al templo, soy eunuco. No importa, dice, si tú guardas sus mandamientos, sus estatutos, tú tienes lugar en la casa de Dios. No importa cómo sea tu vida, cómo haya sido tu vida. Hay personas que tienen vidas pero completamente malignas, hermanos. Oía yo el día de las 7 palabras a un joven decir, y aunque yo cometa pecado, y aunque yo cometa maldad, y aunque yo sea un malvado, y aunque yo sea un perverso, aún así Dios me perdona. Hermanos, el sentir del perdón de Dios es lo que convence al hombre, es lo que trae el quebrantamiento a nuestras vidas. Y dice, Señor, pequé, perdóname. Y el milagro de salvación se hace visible. Y cuando esto se hace visible, hermanos, entonces viene lo que dice la palabra del Señor. Y dice, hermanos, les dijo, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado
será salvo, mas el que no creyere será condenado. Las láminas están un poco variables, pero Marcos 16:15 es lo que dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, hermanos, si usted ve la palabra creer, el que creyere, cuando usted va al diccionario y ve esto, significa, hermanos, aquel que está firme, aquel que es fiel, aquel que se esfuerza, aquel que es como un enfermero que cuida a un bebé, aquel que está comprometido con Dios, aquel que es fiel a Dios. Creer significa obediencia a Dios. Y hermanos, este milagro de salvación solo se logra a través del Espíritu Santo del Señor, que es el que mueve los corazones. Déjeme decirle algo que es muy importante. Hay personas, hermanos, que han sido señaladas por Dios para salvación. Y déjeme decirle algo. Y hay personas que endurecen su corazón, pero que esas personas de antemano han sido predestinadas para salvación. Y esas personas quizá rechacen a Dios, pero como han sido predestinadas para salvación, Dios va a mandarles castigo tras castigo tras castigo, hasta que ellos entiendan que ellos han sido predestinados para salvación. Y no importa lo que hagan, de todas maneras Dios va a llamarlos con lazos de amor, a través de la corrección, hermanos, a través del castigo en su vida, para que entiendan. Así es Dios, hermanos. Pero hay otros que no tienen ese privilegio y que no tienen ese llamado, que no pertenecen al pueblo de Dios. A estos, como al eunuco, Dios en su infinita misericordia les da la oportunidad de que ellos decidan. Qué hermoso, ¿no? Así es que aquel que no tiene esperanzas de que Dios lo haya llamado, pero ve la salvación, ve el sacrificio de Jesús: Señor, ten misericordia, perdóname, si tú sufriste por mí, perdóname. Y Dios lo perdonará. Y el milagro de salvación se logrará en su vida, hermanos, porque Él ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta, hermanos, es la salvación. Porque la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el propósito de Dios no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarlo. ¿Quién quiere? ¿Quién está predestinado? Vengan al Señor y recibirán salvación. Los que la rechacen tendrán una condenación eterna, y el lago de fuego estará preparado para ellos. ¿Por qué? Porque rechazaron el sacrificio y la ofrenda que Dios hizo por ellos en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, el bautismo es importante en nuestras vidas. El bautismo no nos salva. El bautismo no nos perdona. El bautismo, hermanos, es una prueba de que nosotros vamos a ser fieles a Dios. Públicamente le damos a entender al mundo: nosotros nos vamos a comprometer con Dios. Y a través del bautismo que se hace públicamente, damos, hermanos, señal de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces dice: tus oídos oirán a tu espalda palabras que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Tus oídos oirán a tus espaldas que te dirán: este es el camino. Cuando tú sientes el perdón y la presencia de Dios en tu vida, sabes que este es el camino. Déjeme decirle algo esta mañana para mis hermanos. Cuando a veces venimos a la iglesia por primera vez, traemos tantos problemas que creemos que Dios no nos puede ayudar. Traemos tantos problemas familiares, económicos y, hermanos, espirituales. Traemos tantos problemas que no hallamos la forma en cómo acercarnos a Dios. Pero deje decirle, Dios se especializa en esto.
Hace unos meses mi esposa habló acerca de un mentado nudo griego que era necesario que alguien lo desatara y nadie pudo desatarlo. Nadie pudo desatar ese nudo, pero Alejandro el Magno sacó su espada y lo cortó, hermanos. Y si así es tu vida, que es una madeja que no tiene ni cabo ni rabo, como dicen, Dios va a darle solución a tu vida cuando tú le entregues tu corazón a Dios. Amén. Hermanos, eso hace Dios con nosotros, eso hace Dios en nuestras vidas. No sabemos cómo hacer las cosas, pero Dios sí las sabe hacer. Él tiene la salida para nuestros problemas, Él es fiel para nuestras vidas y Él hará misericordia, hermano. En tus oídos oirás a tu espalda palabras que digan: este es el camino. Yo entendí el primer día que Dios me salvó. Este es el camino, andad por él y no des ni a derecha ni a izquierda, sino sé fiel y mantente firme. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. Es que Él es fiel. Dice la palabra del Señor: cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. El bautismo, hermanos, es un significado, un simbolismo de la muerte del cristiano, de la muerte, hermanos, espiritualmente, de haber vivido una vida de pecado, pero ya no. Cuando aceptamos a Jesús somos muertos, y en el bautismo, hermanos, cuando se sumerge la persona en el agua, muere, hermanos, para el mundo. Sus pecados son, hermanos, dejados en lo profundo de la mar, como dice su palabra, y cuando se levanta, nace una vez más para vida eterna. Y, hermanos, resucita, muerte, sepultura, resurrección. Pero Él mismo dice, al mismo tiempo resucitan con Él por la fe y el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Qué increíble, hermanos. Qué increíble es el poder de Dios para nuestras vidas. Vamos a seguir. Con esto quiero terminar en esta noche, en esta tarde. ¿Qué es lo que impide que una persona se bautice? Bueno, la verdad que hay personas que nunca van a aceptar a Jesús. La verdad, habrá personas que nunca querrán dejar su vida pecaminosa. La verdad es que muchas personas no van a querer a Jesús porque temen a sus familiares, temen a sus amigos que lo menosprecian y tienen que dejar su forma de vivir. La verdad que muchos no van a aceptar a Jesús porque aman más al mundo que a Dios. Muchas personas no van a aceptar a Jesús. La persona que lo piensa bien y tiene 2, 3 años en la iglesia y no se ha bautizado, nunca se bautizará. Porque no quiere comprometerse con Dios, porque no ha sido salva, y una de las pruebas es su negación a recibir el bautismo de las aguas como un complemento de la salvación. El bautismo no salva, el bautismo no limpia pecados, el bautismo es un símbolo de la muerte, de la resurrección del ser humano, muerte, sepultura y resurrección de cada persona que es bautizada. Pero es importante, hermanos, pero es importante. ¿Cuánto tiempo vas a esperar para bautizarte? Yo recuerdo que el pastor nos dijo, no, vamos a prepararlos, vamos a tomar un tiempo. Ay, ¿por qué, pastor? Yo quiero que me bautice ya. No podemos, tenemos que tener un tiempo. Y ay, estaba yo desesperado, yo quería bautizarme, hermanos, y siempre recuerdo mi bautismo. Los hermanos lindos echaron rosas a la alberca que estaba ahí, una pila de agua, hermanos. Y hermanos, ahí nos metieron a mi hermano y a mí a otros hermanos. Fue el día más hermoso para mi vida. Lo disfruté muchísimo y lo recuerdo bien. Quiero decirles, hermanos, que el Evangelio es poder de Dios. Dice la palabra del Señor que el Evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el Evangelio es lo que estamos predicando. El Evangelio lo estamos predicando en este momento. Y su vida, hermano, necesita corregirse en estos momentos.
Vamos a entrar en un ayuno, hermanos, de 40 días. Porque el tiempo se ha cumplido y Nínive, hermanos, está en unas horas más a tener un juicio de parte de Dios. Y el nombre de Jonás está involucrado en ese eclipse. Y la señal de Jonás está vista, hermanos, como una señal de arrepentimiento. Mi esposa tuvo una visión en donde decía el Señor: mi misericordia se ha terminado. Dios está cansado de este mundo de tanto pecar. La situación no va a mejorar, la situación se va a poner peor en nuestros días. Y vienen ustedes, qué casualidad, hermanos, que este eclipse ha sucedido en los Estados Unidos otras veces y el gobierno no ha dicho que los niños no vayan a la escuela. Ahora en algunos lugares han dicho que los niños no salgan, que se queden en su casa. El mismo gobierno dice: vayan y compren gasolina, tengan agua, tengan comida. No sabemos este eclipse qué es lo que va a traer, no sabemos. Si nada pasa, gloria a Dios. Pero si es la señal de Jonás, hermanos, que en 40 días va a ser destruido esto, tenemos que tomar muy en serio y en consideración lo que está sucediendo en el mundo. El evangelio es potencia de Dios para salvación. Mi esposa estuvo enferma de cáncer y no le daba el doctor más que 3 meses de vida, hermanos. Cuando el Señor la sanó, le dije: gloria a Dios por ti. Le digo: tú jamás vas a morir de cáncer porque Dios te sanó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Dios ha sido bueno. Cuando tú tienes un propósito de parte de Dios, te haces inmortal. Eso lo he predicado yo muchas veces. Cuando tú tienes un compromiso y algo que tienes que hacer, Dios te hace inmortal hasta que no logres el propósito que Dios te tiene aquí en la tierra. Yo sufrí un ataque al corazón, hermanos, terrible, y la muerte se acercaba a mi vida, pero aquí estoy. Dios sabía que tengo una misión que cumplir y me siento bien de mi corazón, no me duele, me siento perfectamente bien, hermanos. Me canso un poco, pero yo creo porque soy viejo. Pero, hermanos, Dios ha sido bueno. ¿Saben qué? No me voy a morir de corazón porque Dios me ha sanado, amén. Y le dicen: no comas chile, no comas eso. ¿Cómo que no voy a comer chile, Señor? Pero si es mi favorita comida. Me dijeron que no tenía que comer chile. Como chile, hermano. Como frijoles, como arroz, como lo que sea. Hermanos, cuando llegue el tiempo, Dios nos va a llevar a su morada. Pero mientras no nos lleve, tenemos una misión que cumplir. Tú no vas a morir de lo que Dios te ha sanado hasta que no cumplas tu misión. Y cuando entendemos eso, hermanos, entonces podemos caminar fielmente. En tus oídos, en tus espaldas oirás: este es el camino, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Síguelo, no te desvíes, porque esta es la senda que Dios te ha marcado. Pónganse de pie, mis queridos hermanos, en el nombre del Señor. Hoy es un día especial para nosotros. Miren, hermanos, la actitud de las personas que reciben a Cristo como su Salvador personal. La encontramos en la palabra del Señor. Y cuando Pedro predica el día de Pentecostés, hermanos, 3,000 almas gritaron: Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse para que Dios perdone sus pecados. Dejen que nosotros los bauticemos y recibirán el don del Espíritu Santo. Y en ese momento se bautizaron. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y encuentra a una familia gentil, hermano, recibiendo a Cristo y recibiendo el Espíritu Santo del Señor, Pedro se queda espantado y dice: ¿y estos qué pasó con ellos? Son gentiles y ya han recibido el Espíritu Santo. ¿Qué impide que los bauticemos? Nada impedirá, porque ellos habían recibido a Jesús. Nada impide que seas bautizado. Solamente necesita tu voluntad, decir: yo me quiero bautizar.
Recuerdo cuando este anuncio se hizo en la iglesia, yo levantaba una mano y levantaba la otra para que el pastor me viera que yo me quería bautizar. Hermanos, porque ese deseo había nacido en mi corazón, ¿cómo no lo voy a aceptar? Si Él murió en la cruz por mí, me perdonó, derramó su sangre por mí. Él, decía el eunuco, ¿de quién habla este? ¿De Él o de otro? Y Felipe le presenta al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Lo acepto, dice. Y el Señor lo aceptó en su santo templo. Qué increíble, hermanos. Dios este día quiere hacer algo en tu vida. No tardes. Has tardado mucho en bautizarte, has tardado mucho en hacer una decisión en tu vida, porque no te quieres comprometer con Dios, porque quieres seguir viviendo tu vida de pecado. ¿Sabes qué? Estás en peligro, estás en peligro. Tanto va el cántaro al pozo hasta que se queda dentro, dice un dicho. Es el momento de que tú vengas al Señor. Cuando Pablo recibió a Jesús como su Salvador personal, Ananías le dice, levántate, lava tus pecados y bautízate. Y al momento dice que él fue y se bautizó. Cuando Pablo encontró a aquellos de Éfeso que habían recibido el Espíritu Santo pero no eran bautizados, le dijo, bautícese cada uno de ustedes. ¿Qué impide? Ustedes han recibido el Espíritu Santo de Dios. Y ellos inmediatamente se bautizaron. El carcelero de Filipo, hermano, en la noche le dijo a Pablo, bautízanos ya bautízanos. Y Pablo, hermanos, en la noche tuvo que llevarlos y bautizarlos. Hoy es un día para que hagas una decisión por Dios. Dios te está llamando. La señal de Jonás se mira en el cielo. La señal de Jonás se refleja en la tierra. Y hermanos, la cruz, símbolo del pacto, la letra Taf significa pacto, significa liderazgo. Y hermanos, Dios está haciendo un pacto con los Estados Unidos para que se vuelva Dios. Ayer miraba un video tan precioso en la Ciudad de México. Miles y miles y miles de cristianos hicieron la marcha de Jesús hasta el Zócalo. Se llenó el Zócalo de gente que estaba alabando y glorificando a Dios. Dije, Señor, tú todavía tienes misericordia. Que el mundo se vuelva a ti, la cosa cambiaría. Pero porque no conociste el día de tu visitación, serás puesto en guerra. Te lamentarás, tus hijos sufrirán la causa, porque no has conocido la visita de Dios. Dios nos está visitando, hermanos. Dios nos está hablando. Oigamos su voz, hermanos. Mañana nos lamentaremos, mañana lloraremos, mañana será un llanto y crujir de dientes, pero no para ustedes, porque ustedes han oído el mensaje de Dios, prepararán sus vidas y harán la diferencia, porque eso es lo que esperamos. Dijo Job, mis ojos lo verán y no otros, y sé que todavía tengo vida como para mirarlos, hermanos. Vienen tiempos muy difíciles. La guerra de Armagedón ya está a las puertas, no sabemos cuándo, no sabemos a qué horas, pero el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creer al Evangelio, porque el Evangelio es potencia de Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y esta mañana, por ser el día de el cumpleaños de su gran alabanza, quiero invitarlos al altar. Quiero que hagamos una decisión en el altar y que en el altar nos comprometamos con Dios y le digamos, sí Señor, tómalo, toma mi corazón, toma mi vida. Vamos a pasar al altar en el nombre de Jesús, principalmente aquellos a que Dios les ha hablado esta mañana y que Dios les está llamando para que hagan su decisión de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios, de bajar a las aguas bautismales. No te detengas. ¿Qué impide? Tú sabes lo que está impidiendo. ¿Sabes qué? Cualquier problema que haya en tu vida, Dios lo puede solucionar. Dios tiene, hermanos, la respuesta para tu problema. Solo tienes que ponerlo en sus manos y Él hará misericordia. Dios te está llamando. Dios ha puesto sus ojos en ti. Y Él no va a terminar su obra hasta que tú no vengas a sus plantas y le pidas perdón y lo aceptes en tu corazón. En esta mañana, en el nombre de Jesús,
Yo los invito para que abran su corazón, para que le digan al Señor en estos momentos: Señor, perdóname, sé que te he ofendido. El que dijera: pequé y pervertí lo recto y nada me ha aprovechado, Dios tendrá misericordia de él. Dile al Señor: perdóname, Señor, te he ofendido, pero la sangre de Jesús, tu Hijo, puede salvarme. Dile al Señor, confiésale tu pecado y ven al Señor, y el Señor tendrá misericordia. Abre tu corazón. Dile: Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi vida, Señor, y ten misericordia de mí, por amor a tu nombre, Señor. Sálvame, quita todo lo malo de mi vida y pon tu Espíritu Santo en mi vida. Que el Señor les bendiga una vez más. Esta mañana nos hemos gozado en la presencia del Señor, recordando esos 33 años que hemos estado en las islas de Hawái. Damos gracias a Dios por todos estos años que nos ha concedido. Y en este día, como cada año que bautizamos a personas, pues nos vamos a ir al parque a bautizar a algunas personas que han recibido a Jesús como su Salvador personal y que hoy bajarán a las aguas. Gracias a Dios por esto. Damos a Dios gracias por todas aquellas personas que se bautizarán en este día. Hoy el mensaje de la palabra estuvo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada impide. Le dijo Felipe al eunuco: si crees de todo corazón, bien puedes. Así es que descendieron a las aguas, lo bautizó y se gozó yéndose para su país. Doy gracias a Dios porque hemos bautizado a muchas personas. Damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Muchos todavía están en las cosas de Dios y por eso le agradecemos a Dios su favor. Damos gracias a Dios por el mensaje. Yo sé que Dios va a obrar misericordia y a cada persona Dios va a hablarles para que vengan al Señor y hagan su decisión de servir a Cristo, de bautizarse y de hacer ver que están comprometidos con Dios y también con la iglesia del Señor. Le damos gracias a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la bendición sea sobre sus vidas.